Yo soy Erika Reola. Y yo, Fabiola Picasso. Y te invitamos a escucharnos todos los miércoles en punto de las 12 del día en Un Par al Aire. Un espacio de entrevistas, palabras y sentido. Un programa con temas de actualidad donde tu voz es lo que importa. Acompáñanos en cada charla con invitados especiales. Hola amigos, ¿cómo están? Otro programa más y saludándoles muy contentas Fabi y yo desde la cabina de Promo Estéreo, muy contentas, muy felices de estar aquí otro miércoles más y bueno, como siempre trayéndoles temas de interés para todos, que estaría muy bueno que tuviéramos de verdad ese interés por saber más allá de lo que vivimos ahora y por qué es como lo estamos viviendo. Fabi, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes. Y pues bueno, en este programa hemos hablado en varias ocasiones de las cosas que condicionan nuestra vida. Así es. Y hoy tenemos muchas respuestas a esas preguntas que nos hacen constantemente. Así es. Y bueno, tú una experta en este tema por todo lo que has estudiado, por todo lo que has realizado para la creación de tu libro. Y bueno, comentándolo en pláticas entre amigas, decimos, ¿no? Lo que te ha ayudado a poder comprender todo esto que traemos de forma genética y no hay manera de evadirlo porque ya lo traemos en una información. Así es. En la que se descargó todo ese ADN en nosotros. Lo importante es ahora saberlo y poder manejarlo, ¿verdad? Para no pasarlo a los hijos. Así es, gestionarlo de mejor manera y sanarnos, sobre todo, porque todos tenemos por ahí alguna pequeña o grande carga que hay que ir sanando. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a comprender un poco cómo hacerlo y vamos a hablar de este tema. Pero antes que nada, el día de hoy les tenemos una mención especial. Y esto es, si tu giro es la repostería, hoy queremos recomendarte un evento que no te puedes perder, Expo Repostería y Pan MX, que se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo en Expo Reforma. Este recinto se ubica en Morelos número 67, Colonia Juárez, en Ciudad de México, en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche. Expo Repostería y Pan se ha posicionado como uno de los eventos especializados para reposteros y panaderos más importante de México. Esta expo es un espacio ideal para amantes de la repostería en el que pueden encontrar a los mejores proveedores de insumos y equipo, aprender de los mejores chefs y establecer relaciones con personas apasionadas de la repostería. Podrás encontrar tus marcas favoritas como la Palma Chanat en los stands 19 y 20 en primer nivel y a Confitados La Trufa en los stands 22, 23, 38 y 39 también en el primer nivel. Adquiere tus boletos con tiempo y evita largas filas. Puedes entrar a la página de Facebook de Expo Repostería y Pan MX y ahí encontrarás el link para registrarte y obtener tus accesos. No te lo pierdas, Expo Repostería y Pan MX. ¿Qué tal? Pues ahí está el dato y ahí vamos a estar, por supuesto que sí, esperándolos y dándoles muchas demos, tanto una servidora como el equipo de La Palma Chanat y bueno, pues no se pierdan este gran evento. Pues bien, Fabi, entrando en el tema del día de hoy, vamos a presentar a nuestro invitado que que en esta ocasión se va a conectar por vía telefónica. Y bueno, sin más, vamos a presentarlo. Él es el empresario Edgar Mendizábal y les vamos a leer un poquito de lo que es él. Conferencista, biopsicoterapeuta, creador de la institución número 1 a nivel nacional en la organización de eventos y promoción de salud emocional, Memoria Emocional. Investigador de la psicosomática clínica para formar a los más eficaces terapeutas y sanar así a miles de personas. Reconocido en Latinoamérica y USA por su trayectoria de más de 15 años como experto en salud emocional. Socio, amigo y organizador del descubridor del yaciente creador del transgeneracional, el Dr. Salomón Selam. Realizó la maestría de psicosomática con el Dr. Selam y acumula al día de hoy más de 70 seminarios estudiados a su lado. Cuenta con más de 2,000 horas de especialización entre psicosomática, descodificación y psicogenealogía. En la práctica terapéutica tiene más de 10,000 horas de terapias en psicosomática y descodificación. Edgar Mendizábal es reconocido por haberse formado con los más grandes maestros en la materia como Christian Fleche, Enrique Corbera, John Guillain y Salomón Selam, entre otros. Ha brindado ponencias a lo largo de todo el territorio nacional a nivel internacional en Fort Lauderdale, Florida, y McAllen, Texas, Santo Domingo en República Dominicana y Bogotá, Colombia. ¿Qué tal? Bienvenido, Edgar. ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo estás? Hola Edgar, yo soy Erika. Es un gusto para mí y un gran honor tenerte aquí en la cabina.
Mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Pues muchas gracias, Edgar. ¿Qué te parece si entramos en el tema? Y hoy vamos a hablar del transgeneracional, y para que la gente empiece a entender un poco de este tema, ¿nos podrías decir qué es el transgeneracional? Bueno, mira, antes de hablar de transgeneracional, les quiero decir que todo esto de la herencia familiar no nació hace 10 años ni 20 años. Desde hace mucho tiempo el ser humano ha estado preocupado por entender cómo nuestros comportamientos están estructurados más allá de las fronteras de nuestra educación. Entonces hay desde hace mucho tiempo la psicología familiar o psicogenealogía, ¿sí? Pasando por lo que en algún momento en uno de tus libros maravillosos que tuve la oportunidad de conocerte, Fabiola, ya citaba las constelaciones. Las constelaciones son otra puerta u otra mirada para poder entender cómo lo que pasa en la vida de nuestros ancestros puede estar influyendo nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. Y el transgeneracional es otra mirada mucho más enfocada al tema de salud, más que al tema sistémico. ¿Qué me quiero referir con esto? El transgeneracional nació por una necesidad de ayudar a una persona que tenía graves dolencias a través de una enfermedad de cáncer hace más de 25 años. El autor de esta técnica descubrió de alguna manera una forma de poder entender cómo la enfermedad que estaba viviendo este paciente estaba conectado con un ancestro. Y entonces con este caso se inauguró lo que hoy conocemos como el transgeneracional. El transgeneracional es una metodología para poder entender las conexiones de lo que está viviendo hoy una persona en su dolencia o su experiencia de vida, pasando por enfermedades, problemas de pareja, de dinero, hasta llegar a trastornos de comportamiento y tocando lo que conocemos como psiquiatría. Entonces, el transgeneracional es un estudio o una metodología muy estructurada, basada en un proceso de conexión numérica, ¿sí? Basado en un ciclo numérico para poder conectarse con la vida de los ancestros y traer esta conexión para entender la historia o la problemática de una persona. Esto nació a través de un autor, el cual, Fabiola, tú tuviste la oportunidad de conocerlo, que estuvo con nosotros el año pasado, el doctor Salomón Telam. Sí, eso sería básicamente el transgeneracional. Fíjate que hemos escuchado en muchas ocasiones de algunas personas que van recurrentemente al médico por alguna dolencia y el médico termina diciéndoles: es que ya te hemos hecho muchos estudios, no es algo físico que tú tengas, ¿no? Y pues bueno, muchas veces nos quedamos así y no sabemos qué hacer, ¿no? No comprendemos que hay esta parte de donde podemos agarrarnos también y empezar a investigar un poco más allá de lo que nosotros pensamos que solamente es físico. Y tampoco es una coincidencia que ya cada vez más médicos, incluso psicólogos, se meten hacia la parte de entender un poco más esta cuestión de nuestros ancestros y de las emociones, ¿no? Sí, te escuché un poquito, pero más o menos entendí que hay ciertas enfermedades que no se puede explicar qué está pasando. ¿Eso es lo que me estabas comentando? Sí, exacto. Que yo he escuchado a muchas personas que tienen determinada dolencia y que comentan: ajá, es que voy recurrentemente al médico y me han hecho muchos estudios y me sigo sintiendo mal, pero los médicos me dicen que no tengo nada, ¿no? Y también me parece que no es una casualidad que ahora muchos más médicos, incluso psicólogos, estén empezando a ver más allá de lo que solamente sería físico, yéndonos un poco más hacia nuestra historia familiar. Creo que ya se cortó. Lo puso en espera. Bueno. Pues ahí está.
En un segundito regresamos, estamos conectando nuevamente con nuestro invitado. Pero bueno, ¿qué tal con el tema? Con saldo suficiente para... Pues un tema bastante interesante, ¿no, Fabi? Pues complicado tal vez de entender, ¿no? Porque estamos acostumbrados... ¿Ya estamos? ¿Ya? Okay. Perdón, bueno, ya se regresamos. me desconectó. Mira, básicamente, voy a ponerte en contexto. La enfermedad, vista desde una mirada que se llama descodificación de las enfermedades, una enfermedad es una reacción del cuerpo hacia un estímulo, ya sea exterior o interior. El proceso, como lo conoce la ciencia médica, se llama homeostasis. ¿Y qué sucede? Hoy tengo un problema o un malestar, ¿sí? Hay un síntoma, hay un proceso a lo que conocemos como un proceso de enfermedad, y después viene el proceso de la sanación. Y recuperas tu estado natural. Cuando hay enfermedades que se dan y hay un tratamiento y hay un trabajo normal de nuestro cuerpo y recuperas tu salud, es una respuesta quizás a algo que quizás comiste, quizás un estímulo que pasó hace unos días, etcétera. Pero cuando de pronto te ves ante enfermedades que no solamente no sanan, sino se cronifican, quizás estamos ante la sospecha de una enfermedad que no tiene que ver necesariamente con tu historia personal o con tus vivencias personales. Y ahí es donde entra la historia del transgeneracional. Las puertas de la sanación no se están dando en el contexto de tu vida cotidiana, están atrás de tu vida, incluso atrás de tu nacimiento. ¿Qué significa esto? En lo que sucedió en el pasado está de alguna manera programando tu enfermedad del día de hoy. ¿Y cómo es una programación? Estamos heredando, como dijiste al principio en el programa, estamos heredando una ADN, pero no solamente es un ADN que trae información de nuestra forma de ser, nuestros rasgos físicos, carácter, también trae las posibles tendencias a enfermar, y que a través de esta herencia vamos a revivir, cuando se den circunstancias, las situaciones que se dieron para que alguien en el pasado, ¿sí?, haya vivido una experiencia y la descendencia lo puede repetir de distintas maneras. Una de estas son las enfermedades, otra los trastornos de comportamiento, otra es los problemas psicológicos, los problemas psiquiátricos y obviamente el problema con las creencias. Entonces existe una gama de variedades de cómo lo que sucedió en el pasado nos va a alcanzar y va a determinar, porque todo esto es un proceso inconsciente en nuestra vida, y cómo es una puerta para poder manifestar, por ejemplo, el problema de una quiebra, ¿no? Un problema de dinero, quizás sea la memoria que va a determinar que una persona en la vida adulta tenga un problema renal, porque los riñones tienen que ver con los líquidos, y en el pasado hubo un problema muy grande con la liquidez, liquidez, problema renal. O quizás sea una persona que tenga un trastorno de comportamiento obsesivo para poder estar limpiando, y a través de este TOC lo que está tratando de evitar es minimizar el riesgo de quizás una falta de limpieza, de la cual un ancestro murió en la plancha o en la mesa de una operación por falta de asepsia. Entonces todo esto es lo que nos empieza a abrir un panorama de que lo que vives hoy no necesariamente se tiene que ver con tu historia actual, y que está más atrás las respuestas. Entonces sí, hay muchos casos que se trabajan en descodificación para poder ayudar a las personas a trabajar, pero no esta parte física, quiero dejar claro, porque en tu audiencia me imagino que debe haber doctores. Existe otra parte que está coadyuvando y
podemos incluso hasta decir originando la problemática. El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud dice que el 70% de las enfermedades son somatizaciones. ¿Y qué es una somatización? Es vivir una emoción que se transforma a través de una enfermedad. Entonces las enfermedades vienen de emociones, pero también vienen de cosas que heredamos de nuestros ancestros, y esa es la riqueza de poder entender nuestra historia a través de nuestros síntomas, a través de nuestros problemas. Para esta cuestión, yo que me adentro un poco en esta cuestión de la genealogía, te preguntaría, ¿cuántas generaciones nos tendríamos que ir hacia atrás en un análisis transgeneracional de alguna enfermedad? Mira, me encantan estas preguntas porque nosotros como público, como observadores de toda esta dramaturgia, si lo podríamos decir así, nos encantaría saber, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Lo que se dice para un tema psiquiátrico es que hay 4 generaciones para que hoy se dé un problema psiquiátrico, pero no es lo único. Podemos nosotros tener enfermedades o problemas heredados de nuestros primeros ancestros. ¿Y quiénes son nuestros primeros ancestros? Nuestros padres. Pero yo, por ejemplo, le digo a la gente, cuando toma cursos conmigo, hay una mirada que le llamo las 3 generaciones. ¿Y cuáles son las 3 generaciones? Lo que vivió el abuelo, el nieto, el hijo lo interioriza y el nieto lo somatiza. Ahí estamos hablando de 3 generaciones. Es correcto. Pero la realidad es que hay más. Por ejemplo, hoy te platicaba, ¿no? Platicaba con Fabiola antes de entrar al aire, que mi vida está imbuida en una reparación. ¿Qué es una reparación? La palabra reparación podría escucharse como se arregló, hay un arreglo, hay un ajuste, pero es un problema un poco semántico porque no es arreglar algo. La precisión sería reparaciones, vivir la consecuencia de algo que sucedió en el pasado. ¿Y cuál es la consecuencia? Mi abuelo o mi chosno, estamos hablando de más de 4 generaciones, mi chosno, él mató a franceses. En las guerras, cuando Francia invadió México o trató de invadir, ¿sí? Mi abuelo mi ancestro mató franceses. Y hoy, ¿cómo reparo eso? Trabajo con puros franceses. Toda mi vida estoy trabajando con franceses. Entonces, ¿qué es esto? Más de 5 generaciones, pero hemos visto casos que hasta 10 generaciones puede alcanzar esto. La clave es la persona, porque eso es bien importante, Fabiola. No es un problema de ancestros, es un problema donde se está dando algo que en las constelaciones le llamamos resonancia mórfica. ¿Qué es una resonancia mórfica? Alguien está viviendo algo en la vida actual y está conectándose como si fuera una antena de GPS o una antena de radio, como lo que ustedes manejan, se está conectando y lo está retransmitiendo. Y esa transmisión se conecta con otra antena. ¿Y cuál es? La antena del presente se conecta con la antena del pasado. Y pueden ser hasta 10 generaciones. Para el doctor Selam, que es el creador del transgeneracional, nos está hablando de solo 3 generaciones a 4. Pero otras escuelas manejan, lo que te comento, hasta 10 generaciones. Pero para mí la problemática, si pudiéramos centrarnos en ver los dramas más grandes de las personas, no los estamos reparando de 10 generaciones. Me iría más en corto y serían para mí lo que vivieron los abuelos o bisabuelos, ¿sí? Y cuando un problema no se ha sanado y se sigue transmitiendo, pues lo va a vivir el abuelo, el hijo y el nieto. Y esto se va traspasando, pero se va haciendo más grande con cada generación. Y entonces empieza a haber trastornos entre cada sistema. Y a esos trastornos le llamamos rama muerta. Por ahí hace 2 años hubo un congreso que organizamos donde tú estuviste el año pasado, sí. ¿Cómo se llama este congreso que hicimos? El árbol de tu vida, donde lo que hablábamos era sobre las distintas miradas de la genealogía. Sí, la cumbre de... En ese congreso,
Sí, la cumbre del árbol, aquí el árbol genealógico. Sí, aquí hablaron distintos ponentes sobre esta temática, y me tocó a mí el año pasado junto contigo hablar sobre esto, y mi ponencia, porque éramos muchísimos, quizás no la alcanzaste a escuchar, la ponencia que yo dije, hablé sobre las heridas transgeneracionales. ¿Y qué sucede? Hay heridas o hay problemas tan grandes que ya no se notan porque ya no se está pasando información. ¿Y por qué? Empieza con un drama muy grande y entonces empieza a somatizarse en las generaciones a través de enfermedades, pero se hace más grande la masa crítica porque ya son varios involucrados, y los que están heredando las siguientes generaciones la información están heredando lo que ya vivió uno que heredó el problema más el problema original. Entonces se va haciendo más gravoso. Y sí, te escuchamos. Empieza a haber cambios en la forma de vivir del sistema. ¿Y qué es lo que pasa en el sistema? Empieza a haber trastornos con quizás personas que mueren, y después empieza a haber trastornos de comportamiento, hasta llegar a problemas psiquiátricos, pasando por problemas de fertilidad. Todo eso le llamamos la rama muerta. Entonces, ¿qué sucede? Podemos estar el día de hoy sin tener un problema, pero sí tener una vivencia de no tener hijos. Y eso es la rama muerta. ¿Qué sucede? Pueden ser varias generaciones involucradas en este conflicto de no poder acceder a la vida. ¿Por qué? Porque ya hay varias generaciones acumuladas de mucho dolor, de mucha problemática, y el autosistema de gestión de supervivencia de la familia es ir cerrando filas. ¿Y cómo? Dejando que solamente parte del árbol esté vivo y una rama se seca, y que se seca no se transmite más la información de dolor. Y ahí es donde ciertas familias se empieza a dar la problemática de no haber descendencia. Cuando no hay descendencia, podemos sospechar que hay más de 5 generaciones con problemáticas de herencias de problemas familiares. Qué interesante, Edgar. Oye, sin duda esto es un tema muy, muy amplio, pero la gente que tiene, no sé, un dolor de cabeza crónico que ya se le convirtió en migraña y no se le quita, y por más que va al médico o cualquier otra enfermedad, ¿cómo la gente puede comenzar a darse cuenta? ¿Por dónde comienza a buscar toda esta información para llegar al por qué tiene ese padecimiento o esa patología? Fíjate, es bien interesante porque cuando nosotros nos dedicamos a ver este problema, se tienen que abordar dos situaciones. La palabra se llama resentir. ¿Qué es resentir? Es la lectura de una experiencia. El primer sentir o la primera emoción es la de los ancestros, y el resentir o segunda lectura viene siendo de la descendencia que está viviendo a través de una enfermedad, por ejemplo, un problema neurológico, ¿sí? Que puede ser un dolor de cabeza o un problema de acúfenos o una fibromialgia. Es descubrir primero qué emoción está provocando o qué situación está provocando la enfermedad. Ese es el primer paso. El segundo paso, porque todo esto tiene que ser acompañado por alguien que se dedique a esto. Esto estoy hablando en términos de trabajo, si lo podemos hablar de esta manera, de sanación del árbol o sanar a la persona. Y obviamente a través del resentir que se descubre en el proceso de terapia o proceso de consulta, la persona vamos a ir acompañando hasta buscar en dónde o quiénes fueron los que vivieron esa experiencia. Pero para una persona que se quiere dedicar a descubrir esto, no hay más que hacer su árbol genealógico. ¿Y qué es un problema de una migraña? Un problema de migraña no es un problema que se está instalando en el cuerpo, está en la cabeza. ¿Y qué es el problema de cabeza? Lo masculino. Entonces tendríamos que buscar quiénes tienen problemas o quiénes tuvieron problemas, ¿sí?, en el sistema con quizás cefaleas, migrañas, pero también quién tuvo una quebradura de cabeza, un problema neurológico, un problema, por ejemplo, de esta enfermedad que se les da a los niños muy temprana, cuando nacen, que tuvieron un problema porque tuvieron, se me fue el término médico,
tuvieron, no es desencefalitis, es otro término, y que estos ancestros, ¿sí?, tuvieron problemas precisamente de cabeza, y la descendencia puede estar repitiendo eso, haciendo un problema de neuralgias. Ahí te voy a poner un ejemplo. Me tocó una chica que no era una enfermedad, no era una enfermedad del sistema nervioso central, era un hobby. ¿Y qué descubrimos en una consulta? Que ella tenía un problema de dinero, porque empezó con su problema de dinero, y empecé a ver dónde estaba su fuga de dinero. El día de hoy tiene el récord, para mí, porque es un récord, de más de 1,000 rompecabezas, ¿sí?, invertidos, y eso es su hobby. Cuando de pronto tú te das cuenta que hay algo que está fuera del comportamiento normal, o sea, comprarse un rompecabezas es normal, pero tener 1,000, claro, es la sospecha que algo pasó. Y entonces, ¿qué fuimos a ver? Que en su historia, a través de las fechas, ella había nacido en las mismas fechas donde ancestros habían muerto. ¿Y sabes de qué habían muerto? Derrame cerebral. O problemas su palabra fue, se habían quebrado la cabeza por hacer algo. Y ahí descubrimos que su síntoma no era una enfermedad, pero sí era un problema comportamental, es un hobby. Sí, de comportamiento. Más de 1,000 rompecabezas no es normal. Uh-huh. Entonces es a través de ver qué es lo que estoy viviendo. Por ejemplo, un problema de dinero. Yo siempre platico cuando vienen a un evento conmigo para platicar acerca de distintos temas de salud o de problemáticas. ¿Cuál es el problema más común que tenemos en la sociedad y que viene en la consulta? El dinero. Así es. Pues es muy fácil y a la vez bien complicado. ¿Tú cuál es tu problema? Pues tengo bronca porque llevo 3 quiebras de empresas. Ahí es normal que un día tengas una quiebra. Todos podemos tener un problema de quiebra de un negocio. Pero cuando son repetitivas, a lo que tú en el libro también lo mencionaste, es el síndrome de aniversario. ¿Y qué es un síndrome de aniversario? La sospecha de que si varias veces he vivido algo, esto ya no es normal, es una reparación. Y entonces a través de esta vivencia, por ejemplo, tener un problema, ¿sí?, de quiebras, me va a dar la oportunidad de ver qué pasó atrás. Y a través de la técnica del transgeneracional, a través de ver fechas, nos vamos a dar cuenta que esas mismas fechas donde yo tuve una quiebra, en la historia familiar, otros la tuvieron. Oye, Edgar, y eso es perdón, básicamente la clave, ver el problema y hacerlo llevar a las fechas. Sí, te escucho, perdóname, Fabiola. Soy Eri. Oye, dijiste algo muy importante. Perdóname. No, descuida. Dijiste algo muy importante. ¿Se puede sanar el árbol? El árbol eres tú, soy yo. Claro que lo sanamos. Cuando tú cambias, pues hay un cambio. No, esto es bien interesante. No se sana, escuchemos, no se sana lo que ya pasó, se sana la descendencia. ¿Y qué somos nosotros? Ese árbol. Se resignifica. ¿Qué es una resignificación? La resignificación es que si el ancestro vivió, por ejemplo, un problema de pareja, porque hubo un abuso, en el presente vamos a trabajar eso y lo vamos a resignificar. ¿Y qué es resignificar? Pues viviendo esa experiencia no como la persona involucrada, sino solamente como un observador. La clave también de hacer los procesos de sanación es separar que lo que se vivió en el pasado es eso, el pasado que vivieron mis ancestros. El problema es que cuando heredamos esto en nuestro ADN, se instala una memoria y la hacemos propia, y no es nuestra historia. Todo esto de la transmisión del ADN y de todos estos datos que recibimos, las interpretamos como nuestras propias experiencias, ¿sí? Pero no lo son. Y entonces al hacer este cambio de resignificados, vamos a empezar a sanar. Y entonces en ese sentido se puede decir, se sana el árbol. Porque el árbol, ¿dónde está el árbol, Erika? En las ramas, en el tallo o en las raíces. Las raíces son los ancestros, pero ¿qué es el árbol? Somos nosotros. Entonces, si se sana las ramas, se sana el árbol.
¿sí? Y a su vez, si estaba el árbol mal, las ramas estaban mal, pero al sanar esas ramas, se va a sanar también el árbol, porque todos estamos conectados. Es una metáfora muy curiosa, porque no existe el pasado. ¿Cómo existe? Pues existe en un tiempo llamado memoria inconsciente, memoria familiar. Esto es lo que, porque esto no es nuevo, esto lo acuñó perfectamente Freud y Jung. Freud dijo, hay un inconsciente personal, o sea, nuestras memorias, ¿sí? Y Jung dijo, sí, pero también hay un inconsciente colectivo. Y el día de hoy podemos decir, dentro de ese inconsciente colectivo, hay un inconsciente familiar. Y entonces las memorias, ¿dónde están? En ese inconsciente. No existen los ancestros, pero existen las memorias. ¿Y por qué existen? Va a existir tanto tiempo las memorias de los ancestros, porque nosotros existimos. El día que la especie humana termine, se va a terminar las memorias de la humanidad. Pero mientras haya vida o mientras haya descendientes, esas memorias se van a ir acumulando. Las memorias no terminan, pero se pueden cambiar sus significados. Así es. ¿Qué tal, Fabi? Muchas veces hemos escuchado de algunas personas decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve conocer mi pasado? Pensamos que al nacer venimos como en cero, ¿no? Que llegamos a este mundo en cero y empezamos a llenarnos de experiencias, de emociones y empezar a generar toda esa información en nuestra cabeza. Muchas personas también he escuchado que dicen el pasado duele, ¿no? Y no quiero traerlo al presente porque es muy doloroso. Yo creo que en este punto en el que nosotros sabemos que algo no está caminando bien en nuestra vida, en esto que llamamos los patrones repetitivos, que sería como una clave, ¿no? De cuando empezamos a repetir ciertas cosas, darnos cuenta de que aquí hay algo que está mal y vale la pena irse hacia atrás, ¿no? No tenerle ese miedo a lo que pasó, al pasado, a conocer de nuestros ancestros, porque finalmente todo esto nos va a hacer sanar esas heridas y nos va a hacer tener una mejor visión hacia nuestras siguientes generaciones, ¿no? Claro, mira, me gusta mucho porque, chicas, somos una generación privilegiada. ¿Y saben por qué? No por el conocimiento de la web, ni por el conocimiento de todos los temas del internet, ni la tecnología. No es eso lo que va a privilegiar esta generación. Esta generación es privilegiada por dos fundamentos para mí, o dos situaciones base. Uno, como ningún momento en la historia de la humanidad tiene tanto acceso a la información. Si recordamos un poco cómo era la Edad Media, que solamente unos cuantos tenían información y conocimiento, podemos decir que somos muy afortunados, somos una generación informada. No estoy diciendo que educada, porque eso es bien diferente. Sí. Yo no puedo decir que un TikToker nos educa, ¿sí? Pero sí puedo decir que nos informa. ¿Sí? Somos una generación privilegiada en eso. Y el segundo privilegio que tenemos es la conciencia de esto. Nuestros ancestros no tenían conciencia de esto. Y hay una revolución, viene un cambio diferente con todo esto, porque va a haber una forma de ver el mundo de manera que nunca se había visto. Nunca va a cambiar esto porque no estamos descubriendo nada, no es algo que de pronto surgió en esta generación. Ha sido toda la vida la transmisión de información de nuestros ancestros. Mira, y sería interesante, ojalá que lo pudieran entrevistar, a Rupert Sheldrake, que es un biólogo inglés. Él estuvo, lo intentamos tanto Sandra como un servidor traer a la cumbre para poder platicar con él, pero no se pudo por cuestiones de agendas. Pero él no es constelador, él no es terapeuta, él es un biólogo que ha sido también criticado por la sociedad, como fue criticado en su momento Isaac Newton y otros grandes. Fue criticado por la ciencia, por lo que decía. ¿Y qué es lo que decía? Algo muy sencillo, y quiero que lo piensen un poco, chicas. ¿Cómo le hacen las mariposas que vienen de Canadá y llegan aquí a Morelia, o sea, a México, para hacer ese viaje? Si les toma meses en hacer ese viaje, ¿saben cuál es el tiempo de vida de una mariposa?
No. No más de 2 semanas. Mueren en el viaje. Entonces, ¿cómo saben que ellas tienen que llegar y no han fallado? Son varias generaciones de mariposas que llegan y hacen este proceso y mueren, y otras nacen en el proceso para llegar ¿a dónde? A su destino. ¿Dónde? ¿Quién les dijo? ¿Que tienen Facebook? ¿Tienen Google Maps? ¿O tienen un GPS integrado? ¿Cómo no? Son las memorias que se van transmitiendo de generación en generación. Esto no tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con algo biológico. Heredar es privilegiar a las siguientes generaciones de información para que sean más aptos. Ese es el motivo y la causa fundamental. Es un tema biológico, no es un tema moral, porque como tú decías, alguien dice, ¿para qué me sirve saber lo del pasado, cariño? La historia dice, el que esté sin saber su historia está condenada a repetirla, pero más atrás. Sí. Lo creas o no lo creas, tu herencia la vas a tener todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un leitmotiv. Sin esa herencia no tendríamos base, no somos una tabula rasa. Es más, tú estuviste en una masterclass el lunes que vi, sí, donde hablaba sobre la herencia gestacional. Exacto. O sea, somos un cúmulo de informaciones, si lo vemos en ese sentido, chicas, es la información del colectivo, la información de lo que yo le llamo, más allá del colectivo, se llama la información arcaica. Todos de alguna manera tenemos una estructura arcaica de la cual nosotros partimos. Sin eso, sin esa estructura, nosotros no seríamos humanos, ni seríamos seres vivos. Entonces está la información arcaica, lo que heredamos del colectivo, nuestra historia familiar y nuestra historia gestacional. Y todavía no hemos nacido. Vean cuánta información recibe el ser humano antes de nacer. Muchísima. Háblanos. Entonces, para mí es una... ¿Perdón? Me gustaría que aquí, en este punto, tocaras esta parte del proyecto y sentido, para que nos quede un poquito más claro y a la audiencia de... ¿Qué es proyecto sentido? Sí, claro. Ajá. Proyecto sentido es toda la información que viven nuestros padres, ya no se va a heredar, ya se va a interiorizar. ¿Qué es? El bebé, podemos decir que es un bebé emocional, porque él, a través de el cordón umbilical, va a estar recibiendo no solamente la alimentación de la madre, sino va a estar recibiendo todo lo que siente la mamá. El bebé es un catalizador de emociones, entonces todo lo que está viviendo la mamá, porque él ya está vivo, ya está el ADN instalado en su cuerpo, en cada célula de él, y entonces ya separó la información para que él pueda utilizarla cuando sea adulto. No, se sigue llenando de información. Es más, por ejemplo, nosotros, ¿qué tuvimos que hacer para estar el día de hoy los tres juntos? Estudiar. Fuimos a una escuela, o sea, seguimos siendo un cúmulo de aprendizajes y reestructuras, ¿sí?, del ser humano. No terminamos de seguir haciendo sinapsis de información. Entonces, ¿qué sucede en la gestación? El bebé se alimenta de todo lo que está pasando y lo va estructurando. Entonces, todo lo que vive la madre, todo lo que vive a través de ese líquido amniótico que está ahí, el bebé inerte, pero receptivo, también está recibiendo información de lo que siente la madre y lo que hay en el medio ambiente. El líquido amniótico se convierte en un... si tenemos nosotros una antena, esta es una antena parabólica de que recibe más información. Entonces, toda esta información que va recibiendo el bebé de todo lo que está pasando en su gestación, más lo que él vive dentro de su madre, todo eso lo va a conformar. Y eso es información. O sea, tenemos ya datos adicionales al ADN que le damos. Y todo eso es lo que le llamamos en descodificación códigos estructurantes. ¿Por qué códigos estructurantes? Porque son las estructuras con las cuales vamos a estar conduciéndonos en la vida. Nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestros miedos. ¿Cuántas personas tienen trastornos de tener, por ejemplo, claustrofobia, y no es más que la memoria de haber nacido con el cordón umbilical amarrado? Pero esta es la clave de todo esto, chicas, Erika y Fabiola. El problema es
estas memorias y todo esto son inconscientes. No tenemos la hilación de que esto que estoy viviendo, esto es porque lo vivió, lo aprendí de cuando era un feto. Esto lo vivió el ancestro, el abuelo de mi padre. No, esto lo vivió mi bisabuelo. No, lo vivimos como una experiencia propia. Y la clave es hacer un trabajo de este tipo, empezando por tu historia. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres transformar? ¿Qué quieres sanar? Oye, entonces, resumiendo un poquito todo esto, ¿tú recomiendas que las personas, lo primero que debemos, o por donde debemos comenzar, es hacer una historia familiar? Un árbol genealógico, ¿no? Por ahí podemos comenzar. Sí, es bien interesante. Sí, es muy interesante. Mira, descubres muchas cosas. El árbol, no sé, miren, la verdad es que a las dos les debo algo. Yo quiero tienes que estar aquí presente. Tengo que compensar mi desagravio, porque le decía yo a Fabiola, oye, pásame la liga del Zoom, pues estoy tan acostumbrado a hacer todo por Zoom. Y me dijo, no, es un programa de radio. Y yo, Dios mío. Tienes que estar aquí. Les propongo algo. Tienes que estar aquí, entonces les propongo algo. Vamos a hacer algo. Si ustedes me dan la venia, puedo ir a hablar con mayor precisión, y el próximo taller que voy a dar, o la próxima formación que voy a dar, las dos van a estar invitadas para que lo vivan, ¿sí? Y podemos hacer pues no rifa, sino regalar unas entradas, ¿sí? Para ese evento, para tu audiencia, y con mucho gusto puedo hablar con más detalles sobre transgeneracional, porque hablamos ahorita como a grosso modo, pero hay mucho. Por ejemplo, el tema de hacer el árbol, yo les recomendaría, enfaticen hacer su árbol, pero sobre todo enfaticen, ¿sí?, las fechas, porque la técnica del transgeneracional está ligado con fechas. ¿Por qué las fechas? Porque las fechas son claves en nuestra memoria personal. ¿Por qué? Tú no te olvidas cuando cumples años. Quizás te vas a olvidar qué te regalaron, pero tu cumpleaños no te vas a olvidar. Te puedes olvidar quizás cuando te casaste que había 280 invitados y a lo mejor te acuerdas de 100, pero no te olvidas de esa fecha. Nosotros somos numéricos, nuestra memoria es numérica. Estamos imbuidos, chicas. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas claves tienen en su vida? Las claves del internet, las claves del acceso al Facebook. Somos códigos. Y esos códigos, esas fechas, están en nuestra memoria. No se olvidan. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras memorias se graban con emociones y fechas. Esas fechas vienen asociadas en nuestra memoria y se repiten cuando llegamos a estas fechas. Miren, les voy a poner un caso ya para que lo podamos como dimensionar, porque es importante las fechas. Llega una señora a una consulta, yo estoy en Estados Unidos dando una consulta, y me dice, quiero saber por qué mis hijas murieron. Y la clave es la fecha. ¿Cuándo murieron? 13 de junio. 2 gemelitas murieron al nacer, ¿sí? 13 de junio. Empiezo a ver el árbol, ¿y qué descubro? 4 personas importantes el 13 de junio. ¿Qué sucedió? El primer ancestro, ¿sí? O el primer contacto es el 13 de junio, el primo de esta mamá, de estas niñas que murieron, murió atropellado un 13 de junio por un camión. Veo arriba en el árbol y veo que hay un ancestro que es el abuelo de estas 2 chicas que murió atropellado por un camión un 13 de junio. Y le pregunto a la mamá, ¿sí?, qué sucedió, ¿sí? Si fue 13 de junio, los concibieron en septiembre. Le pregunté qué pasó en diciembre, porque ese es un ciclo ya de gestación también que involucré. Y le dije, ¿qué pasó en diciembre? Y me dijo, nada y todo. Le digo, ¿qué es nada y todo? Todo bien, pero tuve un accidente. Estuve a punto de morir en un accidente con un camión que me embistió mientras yo estaba parada en el alto. Y tiempo después, las niñas con esta memoria que vivió esa experiencia, la absorbieron, y el 13 de junio
se juntaron dos situaciones, lo que vivieron en la gestación, más el evento de aniversario de la familia, y ahí encontramos la clave de por qué murieron. Es algo un poquito más complicado de explicar, pero hagan el árbol enfatizando sus fechas. Vean, en 1972 yo nací, pero en 1992, el 30 de tal fecha, me pasó esto. Y empiezan a buscar esas fechas y se van a volver locos de ver cómo las fechas que hemos vivido tienen que ver con las experiencias de los ancestros. Y cuando hace esto las personas, porque puede haber en tu audiencia muchísima gente que diga, esto es una pavada, esto nada tiene que ver, esto son supercherías, son tantas cosas he leído que dicen, son puros tomadores del pelo. Y entonces que me contesten estas personas, que es muy fácil hablar, contéstame por qué pasan estas cosas tan exactamente y se repiten y se repiten. No hay manera de contestar, solamente abordándolo como lo que hemos hecho, una memoria que está buscando ser sanada. Muy bien, pues cuéntanos de este próximo evento. Bueno, este próximo evento va a ser en julio, Hoy, el fin de semana, tengo un mini taller, ¿no? De hablar de 4 cosas importantes: cómo enfermamos, ver las dinámicas de la enfermedad, después ver lo que vivimos en la gestación, y vamos a terminar con la historia familiar y algo que se llama códigos biológicos o ciclos biológicos memorizados celulares. Todo eso lo vamos a ver en un día al tope, el sábado, donde vas a estar tú, pero a mí me gustaría, como es muy amplio este tema, me gustaría que para la próxima, si ustedes me dan la oportunidad de compensar mi desagravio, el día que vaya allá con ustedes, hablamos más ampliamente, si quieren, de proyectos sentido o andamos más la técnica del transgeneracional, y podemos hablar del síndrome del yaciente, porque las personas van a preguntar, y bueno, hay un libro del transgeneracional, no como tal, hay un libro que se llama El Yaciente. Y El Yaciente, tú tuviste la oportunidad, Fabiola, porque me encantó que nos honraras con la presentación de la 3ª edición de este libro, que tiene ya más de 20 años. Ahí estuviste tú y ahí presentamos El Yaciente. Y El Yaciente es la presentación de lo que es el transgeneracional. Entonces, como voy a dar un módulo de transgeneracional en julio, pues vamos preparando para que la gente pueda en algún momento, si quiere, asistir, y yo regalaría un par de accesos para que vivan esta experiencia, y ustedes, si gustan, me honrarían venir a ese evento para que vean cómo son las dinámicas. Y lo que propondría, si me dan ustedes permiso, podemos hacer un ejercicio, ¿sí? Si hay alguien de la audiencia que habla, o si no con ustedes, un ejercicio de cómo puedes conectarte con la vida ancestral, muy sencillo y muy rápido. Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Entonces, yo quedo con ustedes. Si ustedes me dicen, adelante, lo hacemos, y ya vemos, para que podamos hacer ese ejercicio y la gente lo pueda también ver en casa y lo pueda trabajar, porque esto de la información se van a topar con, porque eso pasó hace 20 años, que no tienen datos. Sí hay datos, y esos datos se van a ir abriendo poco a poco, porque no se abre tan rápido el árbol. Hay memorias que están cerradas porque hay cosas fuertes, pero hay técnicas para abrirlos. Oye, Edgar, ¿cómo se puede inscribir las personas que nos están escuchando al taller que vas a dar este próximo sábado? Ay, Dios, me agarraron en frío. Hay que hablar con una chica que hay muchos números de atención, pero preferiría que hablaran con una que se llama Anel. Anel es la que me apoya en mis eventos, y si gustan le pueden mandar un WhatsApp a Anel. Este es el teléfono, ¿sí? O en la página de Memoria Emocional, pero yo preferiría que le mandaran un WhatsApp a Anel y su teléfono, si lo pueden apuntar. Déjenme aquí. El teléfono de Anel es 55 67 79 78 29. Ella es quien me apoya para organizar mis eventos. Sí, ¿nos lo puedes repetir, por favor? Claro, sí, con mucho gusto, ¿sí? Repito, déjenme ver, porque ya no me lo sé yo de memoria. Aquí estaba yo. Listo. 55
67 79 7829. Perfecto. Ya lo pusimos ahí en los comentarios. Si alguien quisiera ponerse en contacto, pues mande un mensajito de WhatsApp a Anel para que les dé información acerca del curso de este fin de semana. Sí, pues, y agradecerles, chicas, su generosidad para conmigo con este tema, y muchas gracias porque ustedes están siendo pues una conciencia de cambio, ¿no? Ustedes son semillas de un nuevo árbol que está surgiendo. El conocimiento es lo único que nos va a ayudar a trascender nuestras limitaciones. No hay más. El conocimiento es sanación y es cambio. Así que muchas gracias por ser portadoras de ese cambio. No, al contrario, para nosotros es muy importante difundir estos temas y te agradecemos muchísimo la entrevista, esperando poder contar contigo para una posterior plática. Y ¿podrías decirnos redes sociales de Memoria Emocional, donde te puede encontrar también la gente? Sí, ahorita la página web la estamos haciendo, pero nos pueden encontrar en Facebook. En Facebook estamos como Memoria Emocional. También está mi página de Edgar Mendizábal, así como se oye, con CTV de bueno. Okay. Ahí está mi página. No tengo muchos seguidores, porque realmente todo el trabajo que hemos hecho los últimos 10 años está en Memoria Emocional. Sí. Y ahí me pueden buscar, ¿sí? Y también pueden encontrar información en Instagram, de Memoria Emocional, también está ahí en Instagram. Por los que les gusta Instagram, también en Instagram estamos. Muy bien, Edgar, pues nos tenemos que despedir de este programa, esperándolos el siguiente, y bueno, ya saben, con temas también de mucho interés para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarlos, Fabi. Muchas gracias, Edgar, estaremos viéndonos próximamente. Y pues bueno, agradeciendo a la audiencia, y esperamos vernos en la próxima semana, como siempre, aquí en Promo Estéreo, en Un Par al Aire. Y no se pierdan nuestra transmisión de Historias de Sal y Azúcar. Chicas. Hasta la próxima, nos vemos, Edgar, un gusto. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Un Par al Aire. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Te esperamos en el siguiente programa.